Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jorgelina Álvarez entonces y quería compartir con ustedes la clase de Economía de la Salud en formato asincrónico. ¿Y por qué estudiamos Economía de la Salud entonces en el curso de Administración de la Salud? Bueno, porque básicamente vamos a hablar de economía, economía de la salud, las evaluaciones económicas y la equidad en salud, ¿sí? ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que se dedica al estudio de los procesos que involucran la producción, el intercambio y la distribución de bienes y servicios que se destinan a satisfacer las necesidades de las personas. Es decir, estudia el comportamiento de las personas cuando tienen que satisfacer sus necesidades y cómo también las personas utilizan los recursos para atender las necesidades. La premisa básica que tienen los economistas y la economía es que los recursos son escasos para atender las necesidades ilimitadas y por tanto se requiere entonces administrar estos recursos. Entonces la economía es una ciencia que se estudia, que se evoca, perdón, al estudio de los procesos de producción, intercambio, distribución de bienes y servicios que satisfacen necesidades de las personas. Entonces, ¿qué procesos estudia la economía? La producción de bienes y servicios, la distribución de las utilidades o de las ganancias en la producción de bienes y servicios, los modos en que las personas, acá las personas, los economistas las van a llamar agentes, así como nosotros llamamos pacientes, ellos los van a llamar agentes económicos, cómo estos agentes intercambian bienes y servicios para satisfacer necesidades y comparte entonces la economía con la salud pública, la preocupación entonces por atender, en este caso, las necesidades de salud. Es decir, a veces esas necesidades en salud, en el sistema de salud, son demandas de salud. ¿Y cuál es la preocupación? Que esas necesidades sean satisfechas y cuál es el mejor modo de lograr que estas necesidades en salud puedan ser satisfechas. También estudian la calidad de vida y las mejoras que se producen en la calidad de vida, dado que este es un resultado de interés. Ahora, ¿cómo piensan los economistas? Acá hay algunas fotos de algunos economistas como John Nash, Krugman y otros economistas más actuales, como fue el ministro Guzmán o como lo es ahora el candidato, el precandidato o este economista Milei. Es decir, los economistas están abocados a entender entonces la manera en que se relacionan las personas en busca de la satisfacción de sus necesidades y los recursos que ponen en juego. O sea que básicamente los economistas analizan el comportamiento de las personas para satisfacer las necesidades. Por supuesto, con la complejidad que esto requiere, ¿no? No es tan sencillo así como se los estoy explicando yo, simplemente para poder entender el pensamiento de un economista que siempre está pensando en necesidades, recursos limitados, satisfacción de esas necesidades y producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, podríamos hacer una analogía y pensar o proponer cómo piensa un sanitarista o un administrador de la salud, ¿no? O un gestor de la salud. Un gestor de la salud también comparte con los economistas esta intención de conocer cómo satisfacer las necesidades de las personas. ¿Cuáles son los conceptos centrales en economía? Bueno, en economía van a haber unos conceptos muy, muy centrales. El primero de ellos es el concepto de necesidad. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es una sensación de carencia junto a la voluntad de querer satisfacer esa carencia. Por ejemplo, en el sistema de salud, ¿cómo se satisfacen las necesidades de salud? Las necesidades de servicios sanitarios, de vacunación, de promoción de la salud, las necesidades justamente de atención médica o de atención sanitaria. Entonces, la necesidad es una sensación de carencia y es un concepto muy importante en economía. Otro concepto importante son los bienes. ¿Qué son los bienes? Son todos aquellos objetos que tienen la capacidad o la aptitud de satisfacer nuestras necesidades. No sé, con un bien, tanto físico como un servicio, se satisfacen estas necesidades. Estos bienes van a diferenciar, los economistas pueden ser bienes libres, son aquellos que son superabundantes, entonces no requieren un esfuerzo especial para disponer de ellos. Por ejemplo, el aire, la luz del sol, el agua. A ver, podríamos pensar si el agua ya es un bien libre, ¿no? No tanto, no, entonces, como son libres y son superabundantes, no son susceptibles de valoración económica porque no son escasos.
Entonces son esenciales los bienes libres. Y los bienes económicos, en cambio, son aquellos que son escasos, y con los que se puede obtener, satisfacer una necesidad y son útiles. Entonces poseen un valor económico. Todo aquello que es escaso tiene un valor económico. Por lo tanto, ese valor se va a traducir en un precio de mercado. Y adicionalmente, los bienes económicos son transferibles, o sea, pueden transferirse entre quienes tienen las necesidades y quienes buscan satisfacer esas necesidades. Los servicios son también bienes, pero en este caso son bienes intangibles. Nosotros, la mayoría del equipo de salud, nos desempeñamos brindando servicios de salud. ¿Y qué es el precio? El precio es el valor monetario de un bien o un servicio. Ese precio, ¿dónde se establece? En el mercado. El precio se conforma o se constituye en el mercado. ¿Y qué es el mercado? He escuchado también esta palabra. El mercado es la confluencia o el lugar cuando uno va al mercado, cuando uno va a satisfacer una necesidad en compra de un bien o un servicio. Entonces, juntamente el mercado donde confluyen la oferta y la demanda. La oferta son las cantidades ofrecidas a determinado nivel de necesidad por los oferentes y la demanda son las cantidades requeridas por quienes tienen que satisfacer sus necesidades, es decir, por los demandantes. Todos conceptos, entonces, fíjense, de la economía, que nosotros no estamos muy habituados a tener, que es la administración, un conjunto de técnicas y procedimientos que conducen a las organizaciones hacia un objetivo. En este caso, la administración de la salud o la administración de los sistemas de salud conduce hacia el objetivo de satisfacer las necesidades sanitarias y brindar mejores cuidados sanitarios y buenos resultados de salud para la población. ¿Qué es el análisis de decisión? Es el conjunto de técnicas o procedimientos que permiten disminuir el margen de error cuando se toman decisiones. Es una metodología también económica y una metodología también de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque quien decide, una persona que tiene que decidir, por ejemplo, un gestor en el sistema de salud, siempre está interesado en qué? En tomar la mejor decisión, la mejor decisión posible. Bien, ¿qué relaciones hay entonces entre la economía, con todos estos conceptos que hemos visto, y el objetivo de la economía y la salud? Un organismo muy importante, que es un organismo de Naciones Unidas, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, concibe el desarrollo humano no solo como el ingreso y el crecimiento económico, es decir, como una población tiene un desarrollo humano importante, como puede ser un país de alto desarrollo humano, solamente porque tiene buenos índices económicos, sino también porque impulsa la capacidad humana y garantiza a las personas que sus necesidades, sus aspiraciones y sus opciones tienen implícito el disfrutar y el alcanzar una vida prolongada y saludable. Es decir, que una población que tiene un alto desarrollo humano no solamente tiene buenos índices económicos, sino que tiene grandes oportunidades de salud y capacidades o oportunidades para desarrollar ese potencial de salud. Entonces, fíjense que aquí se vinculan tanto la economía con la salud. Es decir, para que una población incluso tenga buenos desarrollos económicos o índices económicos, es necesario que sea una población sana, ¿sí? Esto también lo vimos un poco durante la pandemia. Entonces, que hay un importante vínculo entre la salud y la economía. Por eso es que va a surgir esta disciplina que es la economía de la salud. Lo vimos en la pandemia, en las relaciones entre economía y la salud, sobre todo lo vemos a lo largo de los cursos en el modelo de determinantes sociales de la salud, como los factores, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales de una sociedad, que está expresado acá, influyen sobre los estilos de vida del individuo y, en definitiva, sobre la cantidad de salud que tiene una población. Y también los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda más importante que tenemos en salud, también concibe la salud y relaciona a la economía, ¿no es cierto?, como un insumo para obtener buenos desarrollos de salud y a la salud como un insumo, como un requisito para buenos desarrollos económicos. Y lo vimos también entonces en la pandemia, la convergencia necesaria para enfrentar la salud y la economía, para enfrentar la pandemia por el COVID-19, ¿no? No había, algunos planteaban la dicotomía o la pelea, ¿no? El divorcio entre la salud y la economía. Sin embargo, se sabe que esto no es así, digamos, sino que transcurrido el primer año de la pandemia, vimos de que no era así. Entonces, la economía de la salud, que es la primera parte, tiene como objeto de estudio la producción y la distribución de salud y atención sanitaria. Por eso es que tiene un lugar en nuestro curso.
es decir, cómo se producen y se distribuyen todos los bienes de salud, que en este caso pueden ser desde prestaciones sanitarias, unidades de promoción de la salud, intervenciones poblacionales o intervenciones de tratamientos, y qué resultados producen. La salud en este caso entonces es considerada como un bien público, pero sus recursos son escasos. Entonces los recursos de la salud son recursos económicos, son bienes económicos, porque son escasos. Y particularmente van a tener unas características especiales los bienes de la salud, desde la mirada de la economía. El objetivo o el propósito, perdón, de la economía de la salud es conocer los costos, los beneficios, los cursos de acción posibles para planificar y administrar los servicios de salud, tanto personales como no personales. Un servicio de salud personal puede ser un tratamiento médico, ¿no? Un tratamiento farmacológico. O un diagnóstico, un diagnóstico, un test de screening, en cambio podría ser un servicio no personal, es un servicio comunitario, un programa de detección de cáncer. Sirve también para guiar decisiones de economía de la salud, decisiones sanitarias, y para fortalecer la priorización. ¿Por qué? Porque como los recursos son escasos, es necesario priorizar dónde vamos a poner los recursos para que produzcan el máximo beneficio, en este caso, beneficios sanitarios. ¿Sí? Entonces, el marco conceptual de la economía de la salud está acá presentado entonces como la salud y su valor económico en sí mismo, representado por los recursos, los bienes y los servicios y el financiamiento, y los determinantes de la salud, los determinantes de la salud, que es el conjunto de factores que eh, eh, condicionan mayor o menor desarrollo de salud de una población y están altamente influenciados también por la planificación y la evaluación económica de las intervenciones. Estos dos grandes bloques de salud y economía se relacionan con a través de qué eh, 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 procedimientos, la demanda de atención sanitaria que tiene la población y la oferta de servicios que vamos a producir, de las cuales nosotros somos parte. Nosotros muchas veces somos parte de la oferta de servicios que se dan a esta demanda. Hay un concepto muy importante en economía que es el concepto de costo-oportunidad, que tienen que conocer. ¿Qué es el costo oportunidad? Es el costo de la opción descartada. Es decir, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, los beneficios que se pierden de la decisión que no tomamos es el costo de mi decisión actual. La elección actual tiene el costo de la elección que descarto. O tiene tanto el costo de los beneficios que pierdo por no elegir esa otra opción. En este concepto de costo-oportunidad, las dos opciones tienen que tener igual valor para quien decide, ¿no? ¿Por qué es importante el concepto de costo-oportunidad? Porque en economía y en atención sanitaria muchas veces hay que priorizar y hay que decidir entre una intervención y la otra. Cada intervención va a tener sus costos y sus beneficios. Cuando elegimos una opción, asumimos los costos y los beneficios y estamos perdiendo o rechazando los beneficios que tendríamos con la otra intervención. Y se supone que si somos racionales, decidimos una opción porque tiene mejores beneficios y menores costos, ¿no? O sea, si la decisión fuera una decisión racional, y a eso vamos a ir introduciéndonos después, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos del costo-oportunidad, los beneficios económicos perdidos o sacrificados al elegir una opción, sería un ejemplo. Y en el sistema de salud implica las decisiones de distribución de recursos, que normalmente son escasos, ya lo sabemos, entre necesidades de cuidados de salud que también son múltiples y crecientes. O sea, hay múltiples necesidades de salud de la población y hay múltiples ofertas también o intervenciones que están disponibles. Entonces hay que decidir entre ellas cuáles optar. Y ahí se pone en juego el concepto de costo-oportunidad, porque además los recursos compiten por el conjunto de intervenciones sobre el proceso de salud de enfermedad. Es decir, yo puedo tener acciones de promoción, de prevención, tratamientos, cuidados crónicos, y los recursos, tanto monetarios, financieros como el recurso humano, compite por esas intervenciones. O sea, ¿cuáles vamos a decir? No podemos hacer todo y no podemos brindar todo, ¿sí? Un ejemplo, entonces, por ejemplo, de costo-oportunidad, con los fondos necesarios para cubrir el tratamiento del 25% de todos los pacientes con epilepsia fármaco resistente, con cannabidiol, en un trabajo que hicimos, un trabajo de investigación, en lugar de tratarlos con un anticonvulsivante que se utiliza para la epilepsia, que es el topiramato, entonces con esos fondos necesarios podrían comprarse
valores estimados en el año 2022, 5 millones de dosis de vacunas para el COVID-19. Entonces, acá hay un ejemplo del costo-oportunidad, o sea, con los recursos que destinamos a tratar el 25% de todos los pacientes con epilepsia refractaria con cannabidiol, que es un tratamiento, podríamos comprar 5 millones de vacunas para el COVID. Entonces acá hay dos opciones que tienen dos costos distintos, dos poblaciones distintas y los recursos son los mismos. Cualquier sistema de salud, tanto o subsistema, tiene unos fondos, unos recursos limitados o con los fondos necesarios para cubrir un tratamiento para la atrofia medular espinal con un fármaco que es muy costoso, que es el Nusinersen, que tiene un costo de $30.000 aproximadamente la ampolla, podrían comprarse 2.500 respiradores, por ejemplo, al inicio de la pandemia del SARS-CoV-2, cuando estábamos en el primer año de pandemia. O sea que cada decisión que se toma en el sistema de salud tiene su costo-oportunidad, y eso también sirve incluso para nuestra propia vida, ¿no? Podemos tomar ejemplos. ¿Qué es el mercado de la salud? La salud entonces dijimos que tiene unas características en donde se ofrecen bienes y se demandan bienes. Está constituido por los subsistemas de seguros que vimos, los subsistemas que dimos en la clase de sistemas de salud, ¿no? El subsector estatal, el privado, el de la seguridad social. El seguro, los seguros de salud se organizan, digamos, son la respuesta organizada al riesgo de enfermar. Es como cuando uno tiene un seguro para el choque o para el seguro para siniestros en los vehículos, ¿no? Es decir, asegurar la salud mediante un seguro, en cambio, va a tener algunas características distintas a asegurar un auto contra un siniestro. ¿Por qué? Porque el mercado de la salud tiene algunas fallas, no es un mercado de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque la salud tiene características propias. Entonces quiero contarles algunas características que hacen que el mercado de la salud sea distinto. Primero, que hay una simetría de la información, es decir, las personas, en tanto ciudadanos, en tanto pacientes, tienen distinta información que el equipo de salud, o mejor ejemplo, los médicos, las médicas. Es decir, cuando uno va a cubrirse contra el riesgo de enfermar o le ofrecen alternativas terapéuticas o intervenciones para su diagnóstico, siempre el equipo de salud o el médico tiene mucha más información que el paciente. Eso es una asimetría. Esto es una falla del mercado. Cuando ustedes van a comprar un bien, generalmente buscan mucha información de ese bien para asesorarse bien y tener toda la información acerca de cuál les conviene más. Esta asimetría en la salud, esta situación en la salud es una asimetría. Porque el paciente, si bien las personas están mucho más informadas, y está el doctor Google, ¿no? Que soluciona muchos de los problemas de información, siempre aún así, como el conocimiento del equipo médico es mayor, va a haber asimetrías. Después hay externalidades, es decir, las personas, los ciudadanos toman decisiones que impactan en terceros. Si una persona decide fumar, no solamente se daña a sí mismo, sino que en un ambiente donde no se cuidara, por ejemplo, que fuera un ambiente libre de humo, ese humo podría generar el factor de riesgo en las personas que están respirando ese ambiente con humo tabáquico, ¿no? Es decir, que fumar tiene externalidades negativas, no solamente para quien fuma, sino para el resto de la sociedad. Y hay otras como el riesgo moral, que es usar muchos los servicios de salud porque se sabe asegurado. Esa es otra falla del mercado de la salud. Entonces, ¿cómo se corrigen todos estos errores del mercado de la salud? Con datos, con indicadores, con información, con análisis de decisión, ¿sí? Todas estas herramientas que va a tener la economía de la salud. O sea que el mercado de la salud es un mercado de competencia imperfecta y para eso entonces lo que sí tiene que haber es una importante regulación. Es decir, acá el Estado tiene que estar presente de alguna manera, cualquiera sea la base ideológica que tenga un sistema de salud, ¿sí? Por todas estas características que he mencionado. Bueno, ¿y qué son las evaluaciones económicas? Las evaluaciones económicas de las intervenciones en salud es una aplicación de la economía de la salud a la administración y la gestión de los sistemas sanitarios. Una evaluación económica es un tipo de estudio económico, que va a comparar dos tipos de dimensiones de las intervenciones, por ejemplo, un tratamiento o un programa de screening o cualquier intervención o una intervención quirúrgica. Va a cuantificar los resultados y los recursos que están puestos en juego, mejor dicho, los recursos y los resultados. A los recursos, ¿cómo los va a medir una evaluación económica? En costos. A los recursos siempre los vamos a medir en costos monetarios. Y a los resultados, ¿cómo los vamos a medir? En beneficios para la población. Entonces, una evaluación económica va a ser siempre
el análisis de cursos de acción alternativos en términos de costos y consecuencias. ¿Mm? Los costos pueden ser los recursos consumidos, el tiempo del personal, el costo de los tratamientos, los insumos, las horas personal, la infraestructura, todos los costos que hay que tener en cuenta de una opción terapéutica o una intervención, y las consecuencias las vamos a medir en beneficios o resultados obtenidos. ¿Cuál sería un beneficio de un tratamiento? Bueno, ganar años de vida, ganar años ajustados por calidad, eh, eh, años de sobrevida, eh, controlar la hipertensión arterial, controlar una glucemia, eh, evitar recaídas en una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, los beneficios, digamos, las consecuencias, los beneficios son múltiples, imagínense cualquier sea la condición de la que estemos hablando, ¿sí? Entonces, una evaluación económica es un análisis siempre de los costos y sus consecuencias, ¿m? De dos opciones. El objetivo entonces de las evaluaciones económicas son básicamente dos, que es lo que aporta la economía de la salud, la eficiencia y la equidad. No, ni más ni menos. La eficiencia, que es decir, obtener los mejores beneficios al menor costo. Eso significa ser eficiente, o sea, al menor costo o con los recursos disponibles. Y la equidad, procurar entonces que esos beneficios lleguen a todos por igual. Entonces, la eficiencia de las intervenciones sanitarias también se le llama costo-efectividad y va a ser muy importante en las evaluaciones económicas. Y la eficiencia se basa principalmente en el principio de costo-oportunidad que vimos recién, ¿no? Es decir, uno es eficiente cuando elige en forma costo-oportuna, es decir, cuando elige aquella opción que le va a dar los mejores beneficios al menor costo. En el concepto de costo-oportunidad, nosotros aplicamos, o se aplica principalmente el principio de eficiencia, pero no va a ser el único objetivo que tienen las evaluaciones económicas. También necesitamos que sea equitativo, es decir, que los beneficios se repartan a todos los destinatarios o a todos aquellos o que obtengan los mayores beneficios poblacionales, ¿no? Es decir, la famosa ejemplo que hay de la eficiencia, de la equidad, perdón, en cuanto a dar oportunidades de acuerdo a las necesidades de cada subgrupo de población, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, te podríamos traer un caso, un jefe de departamento de un hospital que recibe un pedido para ampliar un área de diagnóstico por imágenes, los recursos que requiere para ampliar ese sector de área de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, implican tres veces, perdón, los recursos de la unidad de crecimiento y desarrollo de ese mismo hospital. Entonces, ¿qué decisión toma? Con uno va a beneficiar a un grupo de ciudadanos y con otro va a beneficiar a otro grupo. Y los recursos son distintos. Entonces, ¿cómo podría tomarse esa decisión? Podríamos pedir más presupuesto, podríamos considerar los costos y los beneficios de cada opción y ver qué población se beneficia, tomar la decisión por azar, es decir, tirar una moneda. ¿Cómo se toman estas decisiones a diario? ¿Y qué implicancia tienen los profesionales de la salud, especialmente el equipo médico, en estas decisiones? Miren, cada vez más son más frecuentes estas decisiones y ustedes van a ser testigos de estas decisiones y van a tener que tomar este tipo de decisiones, aun cuando no estén a cargo de hospitales o de grandes unidades, aun cuando tengan que tomar decisiones frente a sus pacientes, ¿sí? Bueno, obvio que es esperable que analicemos tanto los costos y los beneficios de cada opción. Entonces, incorporar en este caso los lentes de la costo-oportunidad. El verdadero costo de las decisiones no es el dinero, sino los beneficios que dejan de obtenerse o ganarse si los recursos se utilizan en una intervención o en otra. Ese sería un poco el pensamiento económico. O sea, ¿qué beneficios dejo de ganar si tomo una de las otras opciones? ¿O a quién beneficio más? Es decir, eso sería incorporar la mirada o los lentes de la costo-oportunidad. Es un ejercicio de ética médica y de ética social, ¿sí? Entonces siempre tratamos de ampliar esa perspectiva. Hay cuatro tipos principales de evaluaciones económicas. Acuérdense que siempre son el análisis de los costos y los beneficios de dos opciones. De acuerdo a cómo se midan los beneficios o las consecuencias y cómo se midan, bueno, los costos siempre se van a medir en valores monetarios, en pesos argentinos, en dólares, ¿sí? Los costos siempre se miden en valores monetarios, pero los beneficios pueden medirse de diferentes maneras. Hay un tipo de estudio que se llama un tipo de evaluación económica. A ver, principalmente vamos de lo general a lo particular. Hay cuatro tipos de evaluaciones económicas. Los análisis de costo-minimización,
los análisis costo-efectividad y los análisis costo-utilidad y los análisis costo-beneficio, ¿sí? Cada uno de estos tipos de estudios se van a diferenciar de acuerdo a cómo se miden las consecuencias. Eh, y cómo se miden los beneficios. En este caso, en el análisis de costo-minimización, identifica todos los aspectos relevantes de las dos alternativas y los beneficios tienen que ser equivalentes. En el análisis costo-efectividad, las dos opciones tienen un efecto único de interés igual, ¿no? Y los medimos en unidades naturales, por ejemplo, años de vida ganado, milímetros de presión arterial disminuida, kilogramos de peso reducido, días libres de recaída obtenidos en un paciente, ¿sí? Entonces, en el análisis costo-efectividad, los beneficios los medimos en unidades naturales. En el análisis costo-utilidad, los beneficios los medimos en años de vida ajustados por calidad o QALYs. Es decir, en años saludables, es una medida que combina calidad con cantidad de años. Y en el análisis costo-beneficios, a los beneficios los vamos a medir en valores monetarios. Es el único tipo de evaluación económica que mide los beneficios en dinero. Es un poco que genera un poco más de resistencia por esto, ¿no? Lo que me interesa explicarle entonces es en el tipo de evaluación económica de costo-utilidad, cómo medimos los beneficios en utilidades. ¿Qué son las utilidades en salud? Bueno, las utilidades relacionan el resultado de una intervención, por ejemplo, un tratamiento, en dos dimensiones, en la cantidad de años que una persona va a poder vivir más o va a poder ganar, la cantidad de años que va a ganar con este tratamiento o con este programa, y la calidad a que va a vivir esos años. Es decir, la medida más utilizada que combina tanto cantidad como calidad de años son los años de vida ajustados por calidad o ABAC. Por ejemplo, el ABAC de la insuficiencia cardíaca es 0,65. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene insuficiencia cardíaca vive un año lo vive al 65%. ¿Por qué? Porque lo que se parte de suponer es que el año de vida ajustado por calidad, que vale 1, es el año que se vive, a perfecto estado de salud, donde hay máximo beneficio en calidad de vida. Por ejemplo, una persona sana vive un año de vida al 100%. Una persona con distintas condiciones va a tener un ABAC distinto. También hay otra medida similar a los ABAC, que son los años de vida ajustados por discapacidad. También se los menciono por si lo llegan a ver. ¿Cómo se recolectan o se miden los ABAC? Son estudios que se hacen también, sobre todo encuestados y estudios que relevan resultados medidos por los mismos pacientes de tal condición. Acá estaba puesto el ejemplo de la insuficiencia cardíaca, pero hay ABAC para la insuficiencia renal, para el trasplante, para la mayoría de las condiciones crónicas. Entonces, si yo tengo un eje, grafiquemos cómo se miden los años de vida ajustados por calidad, la calidad de vida en el eje de la Y y el tiempo en años, un tratamiento o el curso natural de la enfermedad o el tratamiento B tiene esta combinación de calidad de vida y tiempo en años. En cambio, el tratamiento A, que es el tratamiento nuevo o la intervención nueva, promete llevarme la calidad de vida y la cantidad de la vida, el tiempo ganado, vivido en años, a esta posición, ¿no? Entonces, esta diferencia que hay en cuanto a calidad de vida y al tiempo en años que me propone el tratamiento A, que es toda esta superficie que se encuentra por estas barras, son los años de vida ajustados por calidad. Son todos los años que se ganan tanto en cantidad como en calidad. Entonces, es una medida combinada de utilidad y es la medida más utilizada en las evaluaciones económicas, sobre todo en el modelo de costo-utilidad. Entonces, ejemplos de evaluaciones económicas, por ejemplo, el análisis costo-efectividad de la vacunación antineumocócica en España. Se utilizan mucho las evaluaciones económicas para decidir sobre qué intervenciones incorporar a los sistemas de salud y a las cuales dar cobertura. Cada vez en Argentina incluso también no hay evaluaciones completas, pero hay muchos países donde se requiere de una evaluación completa, es decir, que un tratamiento o una intervención demuestre que va a producir ganancias en calidad de vida y en cantidad de años por encima de su comparador para ser
incorporado a la cobertura del sistema de salud. Y eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están incorporando el concepto de costo-oportunidad que recién mencionábamos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, está resaltado ahí abajo, ¿m? Era un estudio de una evaluación económica de incorporar la vacuna antineumocócica en la población menor de 2 años en España, ¿no? Cuando estaba este tema en vigencia, ¿no? Ahora ya está incorporada. Entonces, en este caso, los autores llegan a la conclusión de que resulta en un aumento en los años de vida ajustados por calidad y una reducción sustancial del costo total. Entonces, es decir, que esta vacuna produce ganancias en medida en términos de años de vida ajustados por calidad. Por tanto, es una intervención costo efectiva. Entonces, estos términos costo efectivo es lo mismo que decir que es eficiente, o que permite tener mejores ganancias de costo oportunidad. Así se describen o se utilizan las evaluaciones económicas para definir cobertura de salud. Este es otro ejemplo. Un análisis de costo-efectividad del rastreo de cáncer, de cáncer colorectal, una condición muy prevalente en Argentina. Entonces vemos cómo el uso del test de sangre oculta en materia fecal es uno de los test más costo-efectivos que existe por la cantidad de beneficios que produce, según este estudio. Bueno, entonces, en reflexiones finales, la equidad es importante. Y es la preocupación entonces de todo, la eficiencia también, pero siempre más eficiencia y más equidad es lo deseable en la economía de la salud y en la incorporación de intervenciones. Es decir, que no solamente que sean resultados que sean costo efectivos, sino que decir que produzcan los mejores beneficios al menor costo, sino también que esos beneficios se distribuyan a toda la población. Entonces, siempre tomar decisiones justas de cobertura, de asignar tratamientos, intervenciones, implica realizar una priorización y ese ejercicio de priorización es evaluado, entonces abordado, perdón, por la salud pública, la administración de la salud, la economía de la salud, las ciencias sociales y la ética. Entonces, priorizar intervenciones y decidir cuáles utilizar es en un mundo en donde los recursos son insuficientes frente a la demanda de atención sanitaria, el desfasaje entre lo que se necesita y lo que se puede atender obliga a establecer prioridades como aspecto indispensable para todos los sistemas de salud. Y para eso la economía de la salud y las relaciones económicas aportan un marco de pensamiento que nos hace o nos ayuda a tomar, nos ayuda, mejor, nos ayudaría a tomar decisiones más racionales, a las que no a las decisiones que tomaríamos solamente por sentido común o sin tener en cuenta los costos. Y también les dejo entonces un concepto, un ejemplo muy bonito que es una economista muy importante que fue Amartya Sen, premio Nobel de Economía, que estudiaba la economía de la salud. Y él tiene un ejemplo que es 3 niños y una flauta, ¿no? Entonces, si hubieran 3 niños que discuten sobre la propiedad de una flauta, describe este autor, en su teoría que es la idea de justicia, una tesis que él planteó. Usted tienen que decidir entonces a quién le daría esta flauta de estos 3 niños. Entonces los niños plantean así la situación. Ana, la primer niña, dice, la flauta tendría que ser para mí, porque soy la única de los 3 que sabe tocar la flauta. El segundo niño, Bob, o Pedro, podría decir, la flauta me la tienen que dar a mí, porque yo soy el más pobre, no tengo nada, tengo que tener prioridad. Y el tercer niño, que es Carla, dice, la flauta me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque la hice yo la inventé. Entonces, Amartya Sen nos propone acá decir, ¿cómo tomaríamos esta decisión? Entonces, a lo que nos introduce es que el concepto de justicia requiere una mirada muy inclusiva, muy reflexiva. Los 3 argumentos son al menos atendibles. El primer argumento tiene una idea de justicia basado en el utilitarismo. Es decir, le damos las cosas al que sabe tocarla, al que va a producir beneficio. Le damos las intervenciones a aquel que nos va a dar mayor beneficio. El segundo, le damos las intervenciones a aquellos que no tienen nada, o sea que es distributiva, justicia distributiva. Y el tercero le damos las intervenciones a aquellos que tienen propiedad o que tienen autonomía sobre las mismas. Entonces, un enfoque más liberal de la justicia. Es solo un ejemplo para demostrar cómo tomar decisiones, en este caso tomar decisiones en salud, tiene incorporado o tiene que tener incorporado en ustedes el principio también de justicia. Y que para analizar el principio de justicia, con una evaluación económica, hay implícitamente
alguno de estos tres tipos de idea de justicia que tenemos al distribuir intervenciones, ¿sí? Bueno, dejo entonces ahora de compartir. Les voy a dejar una guía en el campus, un apunte, y el foro de consultas por cualquier duda que tengan. Les dejo un saludo. Gracias.